Vuelve a salir así, no. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, señorita. Es que quiero ampliar la pantalla y se me gana el aparatito. El aparatito. Com- Compartir pantalla. ¿Qué pasó? No, ¿qué he hecho? No, esto no era. Esto es. A ver. Caray, ¿qué he hecho? No, se me fue la clase que había puesto. Era un ratito. Ah, esto no es que después. Ya, ya. A ver, buenas tardes. La clase del día martes comentamos sobre lo que la descripción o de una patología que quizás ustedes consideren que es poco frecuente, pero les puedo asegurar que en nuestro hospital recibimos, como había dicho, en un año tuvimos como 44 casos y en la actualidad cada 15 días aparece un nuevo caso. Como comprenderán, eso, eso refleja que hay una incidencia cada vez mayor de tumores renales en nuestro medio. Entonces, en resumen, digamos que ustedes tienen conocimiento de que esta patología puede presentarse, que es verdad que el mayor incidencia es en adultos mayores y más en hombres que en mujeres, que es asintomático, pero que cuando se manifiesta, por ejemplo, con una hematuria, su, su objetivo es aclarar la causa de la hematuria y no se debe minimizar este signo y síntoma porque, como hemos dicho muchas veces, normalmente no tenemos que tener hematuria nunca. Hoy hay otro paciente que ya ingresó. El paciente tiene una evolución de como 3 años, tiene también cerca de 71 años, pero el paciente ha venido a la consulta externa hace año y medio y la pandemia hizo que se descuide sus controles para hacer su diagnóstico preciso. Entonces, hace año y medio, 2 años, tenía una masa renal, aparentemente eh, estaba infiltrada la grasa, era grande, se perdió. La pandemia
y siempre tendremos alguna excusa y ya no había orinado sangre y mucho, siempre habrá una justificación, pero esta justificación ha sido negativa para él. La razón, viene otra vez a la consulta, no lo veo yo, sino otro colega, pero me ha mostrado las placas. El paciente tiene una masa ganglionar y tiene comprometido la vena renal, la cava inferior. Como comprenderá, cuando empieza a haber un obstáculo en el retorno venoso, van a empezar a haber manifestaciones como por ejemplo edema de extremidades inferiores, y hay adenopatías retroperitoneales. El paciente, la familia lo trae para que ingresen. Ahora sí viene desesperado, que quiere que lo operen. No lo podemos tocar. Entonces, yo el martes comenté algo de las embolizaciones, que sí, buscamos el apoyo del departamento de hemodinamia para que bloquee la llegada de los trombos tumorales hacia la aurícula derecha, que es donde drena la vena cava inferior. Entonces, a él ingresado para realizarle, se presentó el caso de hemodinamia, porque el objetivo es detener la migración de los trombos y que el paciente muera pronto y muera bruscamente, porque se va a bloquear la aurícula. Entonces, hemos consultado con hemodinamia y nos han dicho sí, pero ahí viene la otra situación. Ahora esto se aplaza unos días, primero porque nuestro hospital tiene asilado o hospitalizado pacientes con COVID en terapia intensiva y pacientes que tienen otras patologías clínicas o quirúrgicas, pero están contagiados con COVID. Entonces, ya superó el número la manera de que se los puede manejar ambulatorios. Entonces, temporalmente se han suspendido muchos procedimientos y actividades ambulatorias de consulta externa. Todavía sigue, pero parcialmente, porque la comunidad ha empezado a suspender su atención de consulta externa por temor, comprenderán ustedes. Entonces, el paciente en mención le vamos a tratar de hacer en estos días una colocación de un stent, quizás para que ustedes me entiendan, es como para que todos entiendan, es como un paraguas dentro de la cava que tiene perforaciones para que salga la sangre hacia la aurícula, pero no se mueva los trombos, los elementos que hacen compactos que van a llegar allá. Lógico está que ahora el paciente se ha pedido un apoyo del Ministerio de Salud u otra institución para el financiamiento de los insumos que son de alto costo y tratar de, pues, evitar que el paciente muera bruscamente por estas metástasis tumorales que están en los vasos. En este caso, desde la vena renal han migrado hacia la cava y de la cava van migrando hacia la aurícula. Como ustedes comprenden, así es el progreso de la enfermedad. Entonces, en este caso, estamos en un tumor T4 metastásico y está dentro de una clasificación de patología que aún no tenemos tejido, pero se supone que ya está en un Fuhrmann 4, es decir, ya hay daño tisular, hay trombos tumorales. El paciente entonces tiene un pronóstico honestamente malo. Muchas veces hacemos esto, otras veces se lo puede embolizar, es decir, se lo infarta al riñón, se lo bloquea para que, pensando en hacer una extracción del órgano y la masa y tratando de hacer la ectomía del trombo
a veces es posible. Ahora, ¿por qué bloqueamos o embolizamos un riñón así afectado? Es para tener un poco más de tranquilidad en la intervención quirúrgica, porque como ya ustedes saben, eh, el tumor está muy vascularizado y el acto operatorio es muy delicado, es de mucha tensión por el sangrado que puede presentarse en la disección. Y entonces necesitamos, muchas veces, siempre necesitamos tener sangre para reposición y cuando es posible la embolización para ayudarnos a poder extraer el órgano, para que no haya un sangrado profuso que pueda también provocar un desequilibrio hemodinámico al paciente, se le hace, a veces se puede hacer una embolización infartando el riñón, bloqueando la irrigación principal. Pero no crean que, como ya saben, cuando hay estas grandes masas, hay muchísimos vasos colaterales que se han aumentado de calibre, de diámetro y nutren la masa. Pero es para que tengan una idea de lo que sucede, de lo que pasa cuando se presenta un paciente con tumor renal metastásico. Y no es el primero, ni será el primero. Entonces ustedes saben ya que existe esta patología que puede llegar a estos extremos y que el paciente va a fallecer en algún momento. También se le puede dar tratamiento con los antiangiogénicos, pero también he comentado que no es de libre acceso a la comunidad por su alto costo. Algún día quizás se disponga para los pacientes afectados, ser accesible. Entonces, cuando un paciente consulta y tiene un síntoma llamativo, o si usted se da tiempo para examinar al paciente, entonces puede que tenga hacer un diagnóstico diferencial con el examen físico, si toca una masa, no toca una masa, para obtener rápido un diagnóstico. En el mundo se intenta de que los pacientes no lleguen como la descripción hecha hace unos minutos, es un cáncer metastásico avanzado. Entonces se pide pues la ecografía como una medida preventiva a partir de los 50, 60 años, así el paciente sea asintomático, así esté muy sano, pero yo creo que si incentivamos una ecografía, un rastreo abdominal superior, a veces podríamos detectar a tiempo un pequeño tumor y solucionarle al paciente su problema y brindarle una buena calidad de vida. Diríamos, eso algún momento quizás se puede establecer en nuestra comunidad. Pero mientras tanto, usted tiene que recordar que el tumor hay que hacer un diagnóstico diferencial. Este término diagnóstico diferencial, hace mucho tiempo había dicho, eso ya no está vigente porque usted tiene que poner en un abanico qué es lo que produce un aumento de tamaño del riñón. Entonces está la masa, está una hidronefrosis. La hidronefrosis, como el término dice, dilatación de la piel y los cálices, ¿causada por qué? Bueno, es causada por lo más frecuente, por un cálculo, la litiasis de pelvis renal, litiasis de ureter, en cualquier segmento del ureter. Puede ser causado por un tumor de pelvis renal, que ya vamos a describir. Puede ser causado por una alteración congénita que se llama el síndrome de la unión. Todo eso hace que el riñón aumente de tamaño y se altere su característica normal, por ejemplo, en una ecografía, y ya lógicamente que en una tomografía se va a ver más detalles del problema. Tiene que ser un diagnóstico diferencial con los quistes.
Los quistes son congénitos, ya vamos a ver unos minutos a revisar, son muy frecuentes, podemos tener muchos seres humanos pueden tener quistes, son de nacimiento, muchas veces son quistes simples y solitarios que están en un polo superior, inferior, medio, muchos están en los bordes periféricos del riñón y no van a provocar ninguna alteración en la función del órgano donde están el quiste, no son. La cirugía no es indispensable ni mandatorio, pero a veces asustan al paciente y el paciente dice que quiere que le saquen el quiste, que se va a hacer cáncer el quiste. Entonces se magnifica la situación y el paciente, su tranquilidad se altera porque le han dicho que la comadre le dijo que eso se hacía cáncer, entonces sáqueme el quiste. Y no es una cirugía electiva, es una opción, algunas veces se cede y actualmente, dependiendo de la ubicación, el tamaño, la constitución anatómica de la persona afectada o que tenga un quiste, se puede resolver la extracción por medio de cirugía laparoscópica. Otras veces habrá que hacerlo cirugía a cielo abierto. Entonces, ahora veamos esto de los quistes, que, como está escrito, son hallazgos frecuentes en un eco rutinario y una tomografía. El problema es diferenciar un quiste simple de lesiones potencialmente más malignas. Entonces, no son neoplasias, sino son células que tienen alteración en su estructura histológica y se pueden presentar en la mitad de la población de 55 años. Entonces, con esto que está escrito ya entienden ustedes que el quiste aparece, puede estar ahí muy pequeñito, crece y ahí está, y no va a molestar. Y muchas veces, por alguna otra razón, se hace una ecografía a un adulto y le sale un quiste y ha crecido un poquito. El quiste lo ha acompañado desde que comenzó a desarrollar su vida y a crecer y todo. Así que, repito, son casuales y son asintomáticos. Aquí esta clasificación que ya le había nombrado quizás sobre los quistes. Muchas veces los quistes, hay una clasificación también que los cirujanos generales, los clínicos ya la conocen, que este señor que hizo una clasificación, la clasificación de Bosnia. Así que es un quiste simple, en la ecografía se ve que es líquido, y así puede ser unos pequeños o puede ser grande, como ustedes ven, de unos 17 centímetros. Ahora, dependiendo del tamaño, en algunos casos puede haber algún dolor, puede haber obstrucción del ureter, todo depende de la ubicación y esa presión que pueda hacer hacia el parénquima puede haber alguna hematuria. Pero eso es muy escaso, sino que puede suceder y por eso ponemos hasta la imagen en algún caso. También hay quistes simples múltiples, como ustedes ven aquí. Ellos muchas veces no producen ninguna molestia y crecen. Otros casos, otra patología es un riñón poliquístico, esa es otra patología. Entonces, hay quistes que son complicados, que están dentro del parénquima renal, como en este caso, que pueden complicar un poco, si siguen creciendo, alterar un poco la función del riñón afectado, porque pueden aplazar o elongar los cálices, o pueden hacer alguna codadura a nivel del ureter. Entonces, ahí va a haber síntomas, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que tenemos descrita, es por una información general, que tengan una idea de cómo se pueden ver diferentes quistes, que el 99% son siempre sanos, aunque de acuerdo a su posición puede haber complicaciones y ahí nos toca decidir pues si es conveniente la extracción del quiste.
aquí vemos que hay, ya hay ciertas alteraciones en cuando es una categoría 4. Hay a veces ya dejan de ser tan bien definidos, los márgenes se ponen borrosos, irregulares. Entonces ahí ya, eso ya no es benigno. Muchas veces cuando se detecta una imagen así, un riñón, enseguida pensamos que hay un tumor, que ya no es el tumor que hemos mencionado, que es el más común, es el tumor de células claras. Ya hay otra serie de tumores que son de poca presentación y hay algunos que son poco agresivos y hay otros que son muy agresivos, ¿no? Ahora, los quistes no los puncionamos por lo regular. Nosotros, si ha provocado molestias, nosotros conversamos y ellos dicen, algunos dicen, quiero que me lo extraigan, otros no quieren su extracción. Muchos pacientes en un estudio rutinario los han detectado, entonces ellos muy bien, inteligentemente, ellos se controlan con una ecografía anualmente y se hacen en el mismo sitio. Entonces ellos van llevando una carpeta de su evolución y muchas veces han pasado años y siguen viviendo con su quiste y tranquilos, no han pensado en ningún momento en hacerse extraer el quiste o hacerse una operación porque no ha habido modificación. Pero en otros casos pero son escasos, que aparecen y se notan que no son unos típicos quistes. Entonces ahí sí hay que pensar en la extracción y el estudio histopatológico de la masa. Ahora, sobre esto del riñón poliquístico, ustedes pueden ver que es diferente la imagen. La enfermedad de riñones poliquísticos es una enfermedad que tiene mucha raíz genético, es decir que, a ver, si su abuelito tuvo riñón poliquístico, o quizás su abuelito, un ejemplo, ¿no? Su abuelito murió por insuficiencia renal, o porque tuvo una hipertensión severa, pero por lo regular se hace insuficiente renal. Entonces, falleció hace muchos años, y no supieron bien la causa, capaz era por un riñón poliquístico. Entonces, ese adulto que falleció, los hijos pueden presentar, uno de sus hijos puede presentar riñón poliquístico, o puede que no los hijos, pero sí los nietos. Pero en algún momento, en algún familiar, en la descendencia de él, va a presentar riñón poliquístico. En nuestro país, en nuestra comunidad, por ser nosotros una raza mestiza, no hay una alta incidencia, pero sí hay. Y si usted busca la información, si usted busca la información en Europa, hay muchísimos pacientes con riñones poliquísticos, y ahora se está haciendo un estudio profundo para tratar de romper la cadena, ¿no?, en el genoma humano, para de esa manera evitar la transmisión a futuro, porque el riñón poliquístico, esta enfermedad se manifiesta en un grupo de personas después de los 40 años, que debuta con hipertensión. Cuando empieza el crecimiento exagerado de los quistes, más joven se va a hacer también más joven, insuficiente renal, y ustedes ya aprobaron nefrología. Y como siempre yo comento, el tener riñones sanos es muy bueno, y los riñones no tienen precio en moneda, no tienen precio en dinero, porque son indispensables y nos mantienen con una buena calidad de vida.
Y cuando el paciente pasa a depender de una máquina, las cosas son muy difíciles para depender del procedimiento de la hemodiálisis 3 veces a la semana durante el resto de su vida. Por eso se discute y se trata del asunto del trasplante. Pero a futuro, de ley, la medicina tendrá que tratar de controlar, por ejemplo, en los casos de riñones poliquísticos, bloquear la transmisión genética, ¿no? Para que se corte. También comprenderán ustedes que esto ya son análisis de salud pública en el mundo. ¿Cuánto cuesta por ejemplo, el tratamiento de la insuficiencia renal? ¿Cuánto es el valor de la hemodiálisis? ¿Cuántos pacientes? Entonces, es una inversión, es un rubro grande que debe tener los países para el tratamiento de la salud de su comunidad. Entonces, todo eso se analiza y por qué no buscar prevención o cortar este tipo de enfermedades que implica una gran inversión y que a la larga muchas veces los pacientes tienen una mala calidad de vida, muchas molestias, no ha de ser muy agradable vivir con este tipo de problemas, ¿no? Entonces, los riñones poliquísticos, aquí está una foto de unos riñones extraídos y son muy grandes, son palpables en los pacientes y al principio debuta el paciente, porque como va reemplazándose, los quistes van multiplicándose y el parénquima que cumple las funciones se va perdiendo. Entonces el paciente pasa una insuficiencia renal y depende de la máquina. Ahora, estos pacientes son candidatos a realizarse un trasplante. Ustedes seguramente ya vieron nefrología, bueno, ya probaron nefrología. Entonces, cuando un paciente como que tiene riñón poliquístico y pasa a depender a una lista de espera para realizarse un trasplante, el paciente tenemos que extraer un órgano para que nos dé espacio físico para que, para que cuando se haga el implante de un riñón donado, haya espacio para ubicarlo en el cuerpo del paciente, porque los riñones llegan a tener 25, 30 de largo, son bien grandes, y entonces ocupa espacio y hay que extraer. Ahora, estas aculaciones, estos quistes, ¿qué tienen en su interior? Pues ahí tienen orina descompuesta, a veces hay ruptura y se forman coágulos dentro de los quistes y algunos se han infectado. Entonces, lo ideal sería que antes de hacerse un trasplante se retiren esos órganos. Perdón. ¿Por qué? Porque también ustedes saben que cuando el paciente se le realiza un trasplante, el paciente tiene que tomar todo el resto de su vida inmunosupresores. Entonces los inmunosupresores predisponen a que el paciente pueda desarrollar una infección. Y si nosotros dejamos uno de estos riñones y está infectado, en algún momento va a presentar un cuadro infeccioso el paciente cuando ya está implantado un riñón nuevo. Por esa razón, quizás ustedes ya tienen conocimiento, pero cuando se prepara el paciente, entra a una lista de espera en un plan de trasplante, el paciente, hombre, mujer, es evaluado todos los sistemas, desde la boca. No tiene que haber caries, no puede haber
ningún proceso de piezas dentarias dañadas que se puedan acceder, no puede haber nada de amígdalas enfermas, nada. El paciente cuando se lo evalúa entra a un plan pretrasplante, se le hace una revisión completa. Supongamos que tiene cálculos de la vesícula, se tiene que sacar los cálculos de la vesícula antes que se vaya a hacer la operación de trasplante. Si tiene cálculos en la urinaria, tiene que hacer. Bueno, esos riñones ya están dañados y si están dañados, tienen que ser extraídos porque pueden ser focos de desarrollarse un proceso, una infección. Es decir, se lo prepara al paciente para evitar, quizás en los primeros años, 10, 15 años de su vida implantado, presente bruscamente alguna patología brusca. Si tiene cálculo de una colecistitis, no es conveniente porque puede hacer un empiema y puede fracasar. Porque está está inmunodeprimido, porque son indispensables los inmunosupresores para evitar lo que se llama rechazo. Seguro estoy que tienen que haber escuchado algo de esto, pues si no, en este momento está usted entendiendo algo o escuchando algo al respecto. Entonces, en los casos de un riñón poliquístico, nosotros tratamos de que el paciente vaya sin estos órganos que pueden desarrollar problemas si es que llega su momento a realizarse un trasplante. Como ustedes pueden ver en esta misma foto, esta es una pinza anatómica grande, que es la más grande que está ahí, y ustedes ven el tamaño del riñón poliquístico. Entonces, cuando sospechamos una masa, tenemos que enumerar algunas patologías o hacer el diagnóstico diferencial. Desde lo más simple, se hace una ecografía y dice masa sólida, masa líquida. Entonces, ahí usted empieza a hacer el diagnóstico diferencial. Lógicamente que después de la ecografía, usted puede pues afinar y llegar a un diagnóstico más preciso con la tomografía. Pero siempre que cuando inicia la evaluación de su paciente, entonces piensa en un tumor renal, quistes renales, riñones poliquísticos, piensa en una hidronefrosis, todo lo que es obstrucción, todo lo que puede comprimir la luz del ureter, entonces va a aumentar de tamaño, se va a dilatar los cálices, entonces piensa en una hidronefrosis politeasis, en una obstrucción anatómica por el síndrome de la unión piel-ureteral, puede ver, ya hemos hablado de los abscesos, cómo se altera, pensando en una pielonefritis enfisematosa, que aumenta, distiende las cavidades piélicas, tiene que pensar en un absceso. Hay una patología que ya es muy escasa, es el anthrax, una enfermedad provocada por estreptococos, estafilococos. Esos hace muchos años, hace muchos años era el estreptococo, el estafilococo, el que lograba entrar a provocar las infecciones de la urinaria. Pero eso ya cambió porque se fue extinguiendo la presencia del estafilococo dentro del sistema sanguíneo. Así que el organismo ya lo ha identificado y pelea más. Es menos agresivo, se lo ha logrado detener. Estamos hablando a nivel del riñón, porque todavía el estafilococo, el estreptococo fecalis, todo, ellos provocan, por ejemplo, o entran en una gangrena de Fournier, que eso es otra patología que afecta los genitales externos. Gangrena de Fournier o una fascitis necrotizante. Quizás ese término ya tienen que haber escuchado en cirugía general y nosotros lo aplicamos cuando hay lesión, sea de
como una fascitis necrotizante de genitales externos que afecta el escroto o el pene. Ya trataremos de quizás poder mencionar algo al respecto. Entonces, también tiene que ser un diagnóstico diferencial. Con una masa que vamos a describir que es un cáncer del epitelio que reviste la vía excretora de toda la vía urinaria. Es un carcinoma que se llama carcinoma de células transicionales, que ese es un tumor frecuente que afecta los cálices, la pelvis, el uréter y vejiga. Puede surgir en cualquier segmento mencionado. Y es una alteración de la mucosa. Ya en este momento vamos a ver las imágenes al respecto. Entonces, cuando tenga una masa, un aumento de tamaño, y si usted ha podido evaluar al paciente con el examen físico en una masa, entonces usted mentalmente ya hace un diagnóstico diferencial y busca apoyo con lo más sencillo, por ejemplo, que es la ecografía. Un momento. ¿Cómo salgo de aquí? Entonces, el carcinoma de células transicionales. El carcinoma de células transicionales puede surgir en cualquier sitio de revestimiento del sistema colector, la pelvis renal, el uréter o la vejiga. El 90% surge en la vejiga. Yo siempre comparo para que ustedes entiendan un poco. La pelvis, los cálices, el uréter está compuesto por una mucosa. Ese epitelio se llama urotelio, ¿sí? En el léxico o en las palabras de la especialidad es urotelio. Es el epitelio de revestimiento de la mucosa vesical, del uréter, de los cálices, la pelvis. Entonces, este tumor que surge en este epitelio es el más frecuente, lo malo, el carcinoma de células transicionales. En el adulto mayor es más frecuente encontrar en la pelvis renal. Después de los 60 años, por lo regular, puede surgir en la pelvis. No es de una alta frecuencia, pero sí se presenta. Y a veces como se lo descuida o como no es tan frecuente, a veces ha ocurrido que se pase el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces el paciente tiene hematuria y le hacen un rastreo y no lo alcanzan a ver porque el tumor es pequeño, pero ya sangró porque afecta al epitelio superficial, pues sí, la mucosa, y sangra. Entonces, como también es así de presentación, nosotros decimos caprichosa una vez y no vuelve a sangrar sino a los 7 meses, a los 10 meses. Pero ya sangró una vez, ya avisó que está presente. Entonces, estos son los factores de riesgo, especialmente el tabaco es el que más precipita la presentación de un tumor de células transicionales muy frecuente. Aquí también hablan de factores ocupacionales con la industria química, como ustedes pueden ver, todo este tipo de sustancias. Por eso,
En otras partes, en otros países, por ejemplo, en Europa, en España, en Alemania, un, un obrero que entra a trabajar en las cuestiones químicas o donde se elaboran tintes, anilinas, pinturas. Que todos dependemos de las pinturas, necesitamos pintar todo. El obrero está durante 5 años, nomás está en la planta, es decir, donde se elabora la pintura. A los 5 años lo retiran de esa área y lo tienen que dar una capacitación para seguramente etiquetar, empaquetar, otra actividad en la fábrica, en la factoría, en la fábrica, porque está comprobado años atrás de que el paciente, ¿dónde elabora? En tal parte. ¿Qué hace usted en tal parte? Entonces, eh, lo sacan al paciente para evitar que desarrolle un cáncer de células regionales de la vía urinaria. Entonces, en este caso, si afecta la vía urinaria superior, puede haber un sangrado microscópico, macroscópico. Puede haber dolor en el flanco, pero eso es cuando está distendido porque hay coágulos, porque se distiende. La pelvis renal, que es como una forma de un pequeñísimo embudo, ella se puede distender y no causar ningún problema con unos 15, 20 centímetros de agua. Yo les he comentado que la vía urinaria depende de las presiones de agua. Llega la orina de la papila, sale, llega a los cálices, se agrupa el líquido en la pelvis, se distiende y la función de la pelvis es contraerse y hacer que la orina baje hacia el ureter. El ureter, su función es que se contraiga, impulse el bolo líquido hacia la vejiga. Esa es la función maravillosa que hace la vía nuestra, la vía excretora. Ahora, puede en algún momento aumentar de tamaño el riñón, porque se dilata la pelvis. El paciente puede tener pérdida de peso o puede dar una metástasis. Ahora, se va a diseminar eh, por vía descendente. Entonces, por ejemplo, aquí hay una foto que extraímos un ureter, como ustedes ven, ahí está una pinza, esa es la longitud de un ureter que se ve de diferente diámetro y podemos ver, ustedes comprenden que hay una parte dilatada, que ahí en su interior hay un ureter. En estos casos nos queda más que cuando se detecta esto, lo que nos queda es extraer el riñón, el uréter, hasta su inserción en el lado afectado para evitar la diseminación. Y entonces perdemos una unidad, nos quedamos con un riñón sano, porque vamos a extraer el ureter, porque está afectado la vía. No podemos, no podemos sacar los cálices, la pelvis, como drena el parénquima. Entonces tenemos que sacrificar toda la unidad afectada. Si está afectado el ureter izquierdo, sacamos toda la estructura izquierda. Si está la pelvis izquierda, saca todo. Y ya hablaremos un momento cuando está la vejiga afectada. Esto que les expongo es para que tengan una idea de que esto sucede, que esta patología se presenta, que felizmente no es de gran incidencia, pero no sabemos, pues, no sabemos, sino que debuta muchas veces por un dolor cólico fuerte, es porque ha sangrado y se formó un coágulo, o porque orina sangre indolora, es decir, no le duele, sino que es orina sangre, y volvemos, y quizás ya los canso de decir que no debe haber hematuria.
Entonces, aquí las imágenes ayudan muchísimo. Aquí en esta foto vemos hasta con una flechita lo que es la pelvis, está una imagen de sustracción. Este término que yo digo, el imagen de sustracción, tienen que haberlo escuchado cuando vieron imágenes que todo, por ejemplo, con contraste, se ve unos llaman imagen de sustracción, otros llaman imagen negativa, porque hay algo que distorsiona la imagen natural, por ejemplo, en este caso de la pelvis, y se ve esta imagen de sustracción. Acá ustedes pueden ver otras imágenes que están dentro de la pelvis. Esto es una imagen de sustracción dentro de la pelvis renal, en este caso izquierda, que vemos con una tomografía. Entonces, puede provocar una hidronefrosis porque los tumores invaden toda esta parte del seno renal y van a infiltrar luego el parénquima renal. Y muchas veces, recién ahí, cuando causan este problema, es que se lo detecta. ¿Por qué? Porque tenemos el otro riñón que está funcionando, que está excretando, y la diuresis está presente, y el paciente puede que no tenga mayor molestia, pero en su interior, en este caso, en el riñón afectado, está siendo minado, está siendo poco a poco destruido y tocará resolucionarlo el problema. Ahora, frente a un sangrado, el examen ideal es hacer una endoscopía. Así como usted en gastro tienen que haberle dicho que para aclarar el asunto de los trastornos desde el esófago hacia todo el tracto digestivo, no hay como la videoendoscopía alta, la colonoscopía, que nos da una imagen de lo que está pasando en algún segmento del gastrointestinal y del colon, todo completo. En urología, cuando un paciente tiene una hematuria, es decir, un sangrado con la orina, el examen ideal es la citoscopía. ¿Qué conseguimos en la citoscopía? Porque el mayor porcentaje de los pacientes que tienen un tumor de células transicionales alto, lo que presentan es hematuria indolora. Si orinó sangre, una vez minimiza, dependiendo de la persona, busca una explicación, busca una asociación. No dice que yo comí remolacha y por eso sale la orina roja, es que yo me comí una gelatina. Y siempre el ser humano no quiere aceptar que puede haberse enfermado o está enfermo. Entonces, cuando un paciente tiene una hematuria y lo consulta uno y dice que ha orinado sangre, uno por lo regular trata de proponer al paciente que debe hacerse una citoscopía. ¿Para qué? Para evaluar la uretra, vejiga, y vamos a ver el trígono vesical. Es decir, vamos a ver los meatos ureterales y vemos de dónde viene el sangrado, sea de la vía urinaria derecha, izquierda, y para eso es este examen que nosotros realizamos, que es un examen lógico invasivo, que lo realizamos bajo sedación, pero tenemos ya un diagnóstico preciso y ya sabemos de dónde es el sangrado. Puede que esté, introduzcamos el aparato y veamos como en esta foto, en este dibujo, que hay un tumor en vejiga. O puede que veamos la orina con sangre, la hematuria que viene del riñón izquierdo o el derecho. Entonces, esto siempre lo tengo que decir porque usted tiene que, cuando sospecha que hay algo malo, como en este caso, un tumor de pelvis, usted tiene que pensar cómo está el otro lado, porque el tratamiento es la exéresis, sacar el enfermo, pero cómo va a quedar el otro, por cómo va a vivir el paciente con el otro riñón. Entonces,
uno siempre tiene que descartar algún problema bilateral porque va a permitir la función del vecino, ¿no? Porque el paciente tiene que tener una vida normal con determinadas limitaciones, pero limitaciones quizás un poco en la dieta, en sus actividades, pero en ningún momento limitarlo a cambiar totalmente su vida. No es necesario, sino que tenga presente que, pues, que si lo hemos extraído un riñón, pues el otro es el que va a trabajar más. Ahora, esto de aquí es lo que el riesgo de tumor de vejiga, que ya vamos a comentar, está presente, ¿no? Porque se puede presentar el tumor en la pelvis, pero la migración es con la orina y se siembra en la mucosa vesical, porque es la misma histología y surge un tumor de vejiga como ustedes lo están viendo esa es una foto de una endoscopía. Y puede presentar, pues, puede surgir el tumor vesical. Ahora, cuando el tumor es de la pelvis o de un cáliz, lo ideal sería, en la actualidad, es posible, si se logra detectar a tiempo, penosamente, detectar a tiempo no es lo más común, pero también este tumor no es tan frecuente. Pero cuando se lo logra detectar a tiempo y tiene 1 centímetro, un tamaño pequeño, podemos pensar en aplicar el tratamiento con el láser y destruirlo con el láser por medio de una nefroscopía o una ureteroscopía. Eso sí, el tamaño lo permite. Entonces podemos sanar y observar. Es decir, tratamiento sería fulgurar el, el tumor y observar, y observar. Pero eso sucede cuando está a tiempo, porque honestamente este tipo de enfermedad es todo el epitelio, es el enfermo. Yo tengo un paciente que ya se asustó para diciembre, le comento. El paciente lo he operado en el año 2013. Le he sacado el riñón por un tumor de células transicionales. Y lo vi y le dije al familiar, yo le dije, pero usted no he vuelto. Es que yo me he sentido bien, pero usted no volvió. Y le pregunto al familiar, ¿usted reclamó la patología? Entonces una hija me dijo, yo no estaba ahí en ese momento, era mi otra hermana. Bueno, pero pregunte por favor si recabó el informe de histopatología, porque a nosotros no llegó y yo le he dicho que tiene que venir al hospital para extraerle el segmento de ureter del lado afectado, porque él llegó con un diagnóstico de un tumor renal, pero no era un tumor renal, porque fue transferido del ministerio o algo así. Bueno, en conclusión, faltaba hacerse una resección del ureter que llega a la vejiga. Pero el señor se perdió, no vino más, él ha estado muy bien, todo, pero antes de Navidad él presentó una hematuria y su hija ha notado que ha bajado de peso. Entonces nosotros le hemos pedido que se haga, le dijimos que se haga una endoscopía. Se ha hecho una endoscopía y hemos encontrado que el lado derecho, sí, en el lado derecho de la pared está un tumor. Hay un tumor en el meato, donde estuvo el meato ureteral derecho, que ha crecido y esa es la causa del sangrado. Eso fue unos días antes de Navidad. Y le hemos dicho, tiene que hacerse una
le pedimos exámenes, la función renal está bien, entonces le hemos dicho, tiene que hacerse una urotomografía, exámenes de laboratorio. Pero hasta ahí llegó el cuento, doctores. Claro, usted dirá es poco tiempo, pero eso fue antes de Navidad y bueno, ya va a ser más de 20 días y el paciente no ha venido, desconocemos si se ha hecho la tomografía, seguramente ya no sangró más y quedó ahí. Entonces, algún momento es posible que aparezca para ver qué está pasando, porque tengo que ver si no hay adenopatías, pero en la endoscopía que hice pude comprobar pues que y también cuando está bajo sedación uno puede hacer un tacto rectal y tocar en la vecindad de la próstata hacia el trígono y está indurada la pared de la vejiga de ese lado. Entonces yo ya tengo que tiene una infiltración y en este caso este paciente va a tener que eh, se le va a tener que hacer una biopsia para que confirme que es un carcinoma de células transicionales y luego pensar en hacer una derivación o extraer la vejiga. Pero el señor tiene en la actualidad 80 años. Entonces, como hemos dicho, si lo detectamos a tiempo, podríamos hacer un tratamiento endoscópico. Caso contrario, tenemos que hacer una extracción de todo el órgano para prevenir la diseminación. Pero como ven, este paciente, un momento, dejar de compartir, decir, compartir. Entonces, ahora vamos a comentar el cáncer de uroterio de la vejiga. También tengo que cambiar y pido disculpas porque he puesto esta diapositiva, tengo que cambiarla porque está escrito que en menores de 50 años. Ya eso es historia, doctores, honestamente. Me he descuidado. El año 2019, sí, el año 2019 tuvimos un cáncer de vejiga en una señorita que iba a cumplir, que tenía 14 años. Tiene 14 años. Bueno, ahorita ya tiene 16, sí, 16. Y tuvimos un cáncer de vejiga en un hombre joven de 28 años y otro de 32. Ninguno de los tres, ni fumadores, ni han trabajado en fumigaciones, ni en fábrica de pintura. ¿Qué pasó? No tenían ninguna anomalía en su vía urinaria, no habían sufrido de infecciones urinarias crónicas,
pero presentaron tumor de vejiga. La señorita debutó porque ella orinó sangre y su señora madre le había dicho, es que ha de ser que inicias la menstruación. Es decir, la mamá eh, pensó que era la menarquia, ¿no? Y ella le dijo, no, la orina salió con sangre. Entonces, lógicamente, la madre le dijo a la niña, señorita, que es que esa parte está en contacto, ha salido la sangre. Pasó. Después de eso, otra vez presentó como a los 15 días, entonces ya la hija le dijo, venga, vea mamá, que esto es que yo orinaba y sale sangre. Entonces allí ha ido donde un médico o una médica, algo así, en su zona donde vive, y felizmente la doctora, con un buen criterio, ha dicho, no, esto no es normal. Le ha pedido examen de orina y le ha hecho hacer un eco para ver el asunto de sus genitales internos y le han dicho que a duras penas se ve un poquito el útero y los ovarios están allí. Bueno, entonces quiero que tenga paciencia, que lamentar que ella vendrá. Pero en el eco no se veía muy bien, pero sí salió hematuria microscópica en el examen físico, en el sedimento urinario había hematíes. Entonces ella dijo que debería buscar urología. Entonces fue nuestra consulta y yo le digo, me refirió a lo que les acabo de exponer y yo le digo, vamos a hacerte una ecografía de vejiga llena, vejiga vacía, pero muy minuciosa para ver qué pasa, ¿no? Y lógicamente que la entrevista, si te caíste, si te golpeaste, no, nada. Bueno, muy bien. Le hicimos una ecografía y ahí se veía, ahora con los ecógrafos, cuando ya hay 1 centímetro y medio, un tumor es visible. Y lógicamente, personalmente hago lo siguiente. Cuando yo tengo una duda, yo voy y le digo, vamos haciendo, búsqueme lo que yo sospecho, búsqueme algo. No puede ser que así mismo es, no, jamás acepto de que es una sola vez. No, señor, yo tengo que ver, descartar las posibilidades diagnósticas con una ecografía. Ok, le hicimos y se entonces ahora sí, vamos a hacerte una citoscopía. Se la durmió y se hizo la citoscopía. Y queda grabada porque nosotros hacemos una videoendoscopía con un disco, queda eso archivado y ahí está la prueba. Entonces después le hicimos una resección biopsia, ¿sí? Extraímos el tumor y lo mandamos a hacer el estudio y se comprobó que era un carcinoma de células transicionales. Igual situación pasó con los varones jóvenes, porque uno tenía 28, 29 años, otro 32. Ya, entonces, esto de que se presenta en mayores de 50 es historia. Ahora hay presentación más temprana. Entonces, la hematuria es el síntoma de presentación más frecuente. Entonces nosotros decimos que la hematuria es indolora, caprichosa, intermitente. Porque, Doctor, dígame, disculpe que le interrumpa. ¿Y estos pacientes que presentaron estos carcinomas, cuál es la probabilidad de vida? O sea, ¿cuánto bueno, tiempo no, en que buena, se detecte? buena, en breve vamos a explicar qué se hace. Lógico está que el paciente tiene que estar bajo control. Cuando ya le voy a explicar, porque es de acuerdo al estadio, afecta la mucosa, sale como un arbolito, o como cuando usted se va, ¿a dónde es que se va? Se va a Olón, se va a Puerto López, entonces se va a bucear. Entonces al bajo, si usted se sumerge, ahí hay un arbolito, unas algas. Bueno, esa es la comparación que tenemos nosotros. Entramos al mundo submarino, digo yo, a los residentes, entramos, hacemos endoscopía, la llenamos de solución salina y vemos la mucosa de la vejiga.
Y ahí el tumor inicia como un pequeño arbolito, una fronda, ¿sí? Una alga chiquita. Ese es el inicio de un tumor de células residuales, del carcinoma de células residuales, que es el tumor que se presenta más frecuente en el mundo entero. Es decir, el cáncer de vejiga más frecuente es el carcinoma de células residuales. También hay otros muy agresivos, pero esos no logran llegar mucho tiempo. Por ejemplo, un sarcoma, esos son muy agresivos. Alguna vez eso se nos ha presentado cada 5 o 6 años un caso. Pero eso es raro y en el mundo entero es raro. Lo más frecuente es el carcinoma de células residuales, que como ahora nosotros tenemos de presentación de edad más joven, no solamente nosotros, los otros países en el mundo, especialmente en América Latina, han tenido también casos porque son temas de conversación en los congresos que hacemos americanos de urología, en donde se reúnen los países latinos y España, todos los que hablan hispana, y se presentan también casos de presentación en edad temprana. Se está estudiando cuál es la causa. Ahora, también se está estudiando, una de las teorías es las infecciones urinarias crónicas, la Escherichia coli. La Escherichia coli se está comprobando que actúa y causa una anaplasia en el epitelio de la vejiga, en la mucosa. Hay un desorden y ahí surge el tumor. Entonces, esta bendita bacteria que la estoy mencionando desde que empezamos estas conversaciones, ya se van dando cuenta cuánto problema nos causa, porque así como nosotros luchamos para combatirlas, ellas se han ido modificando y se han tornado más agresivas. Esta bacteria que se llama Escherichia coli. Bueno, entonces, tienen chances, si se detecta a tiempo, el paciente tiene chance y podemos hablar de curación y buena calidad de vida. Ya, entonces, la hematuria es así. Ahora, mire que todo lo que estoy mencionando va en relación a un signo y síntoma que es la hematuria. Entonces, si hay una hematuria microscópica, tiene que investigarse. Si hay una hematuria sintomática, tiene que aclararse. Entonces, aquí en nuestro medio no hay buenos citólogos. En otras partes del mundo, patología hay muchos patólogos, es una especialidad que a muchísimos no les agrada, pero los que hacen cirugía o los que hacemos cirugía, yo tengo una buena comunicación con el patólogo, porque el patólogo es el que nos va a poner el nombre y el apellido y nos va a decir cuál es el futuro de cada caso. Entonces, si alguno de ustedes hace cirugía, yo solamente le sugiero que no sea solo operador, opera, magnífico, lo felicito, pero nosotros tenemos que seguir el caso, el seguimiento del paciente. Lógico está que un porcentaje de pacientes no seguirá con usted. Usted lo que tiene que hacer es cumplir, registrar, sugerir y usted a cumplir. Ahora, si el paciente ya no viene de usted, o el paciente, como he dicho, que lo ha operado en el 3 y nunca más retornó, ese es su problema, es el problema del paciente y del entorno familiar. Usted no tiene por qué, ya hizo su parte. La comunidad es la que se descuida, o como he dicho, siempre va al médico cuando siente algo. Si no siente nada, no va al médico. Y así, por ejemplo, en hematuria, paciente dice, es que una sola vez oriné. ¿Y hace cuánto? Hace 6 meses, pero ahora ya he botado coágulos. Entonces, no se puede minimizar. Entonces, el paciente, a ver, si usted viene de nosotros, tiene que hacerse esto porque no es normal que usted orine sangre. Usted tiene que decirle las cosas como son, con la verdad. No es que uno hace asustar, sino que el paciente tiene que ubicarse
Y algunos dicen, es que no me duele nada, es que no tienes que esperar que tenga el dolor porque las cosas van a ser diferentes y negativas para el paciente. Entonces, citología es un buen método. Te haces un frotis como el Papa Nicolau y el patólogo te mira si hay glóbulos rojos, si hay alteraciones de células epiteliales. Es un examen bueno, pero aquí nosotros a veces no lo podemos hacer. Entonces tenemos que recurrir a apoyarnos con imágenes otra vez. Si el paciente, dependiendo de la edad, por ejemplo, viene un paciente adulto y dice, yo soy fumador. Algunos vienen y dicen, doctor, hemos tenido pacientes, ¿cuántos años fuma usted? Yo todavía fumo, doctor. ¿Y cuántos años tiene fumando? 40 años. Imagínese 40 años. Sí, sí, yo tengo 40 años fumando. ¿Y cuántas cajetillas? Bueno, yo me fumo 3, 4 al día. Multiplique cuántos cigarrillos ha fumado. Pero bueno, eso ya es algo de la persona. Y usted lo que tiene que hacer es decir, bueno, posiblemente tienes un tumor, hazte una ecografía. Ahí se hace una ecografía, ahí está un ejemplo. Vemos, con una ecografía, vemos una imagen de sustracción que está allí. Esos son tumores de vejiga, que con un diagnóstico, ya les he dicho a ustedes, mi escuela, mis mayores, ahora siempre hay unas tendencias diferentes, ¿no? Pero yo lo sigo manteniendo porque es lo que lo he hecho y nos ha ido bien. Siempre pídale lo más sencillo, una ecografía. Eso no cuesta mucho. Ahora, si usted le va a pedir, hágase resonancia de tomografía, también tiene que ver el bolsillo del paciente, si tiene un seguro privado, o si espera que el ministerio algún día le mande a hacer. Entonces, ese paciente llegará en un nivel cuando usted lo ve y si espera que algún día le hagan todo gratis, porque si somos es la economía, así es la comunidad y ya nos han metido en el cerebro eso, que esperar que la institución le financie o le pague. Entonces, usted ya puede que decir pues que al año que venga ya el tumor que era de 2 centímetros tendrá ya una gran fronda o vendrá tapado por coágulos de sangre en la vejiga. No sabemos la evolución porque el tumor no espera. Acuérdense que es una alteración epitelial que dependiendo del cáncer de desarrollo e invasión lenta y en otros es más agresivo, pero usted no lo sabe, usted lo que ha hecho es mirarlo, sospecha, cree que está allí, entonces pídale siempre una ecografía, que haga un esfuerzo, se hace una ecografía y ahí está el diagnóstico a priori, es un primer diagnóstico. Lógicamente que si tiene cómo, usted le pide entonces una tomografía. Entonces, en la tomografía usted va a ver las imágenes de sustracción, qué profundo están en la pared de la vejiga, se afecta, porque el tumor de vejiga puede ser un hito, puede ser 2 o 3, puede estar en un sitio, en la cúpula, es decir, es en diferentes sitios, y lógicamente si tiene uno, usted lo puede resecar, lo trata y tiene una buena calidad de vida, y si ya tiene un diagnóstico en imágenes, tienes que ponerle nombre y apellido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacerle una resección biopsia. Como el 50% de los pacientes de tumor de vejiga presentan hematuria, el mejor examen que podemos brindarle es una cistoscopía. Aquí está, esto. Ese es el mejor diagnóstico que usted lo hace. Ahora podemos hacer una video, es decir, metemos el endoscopio y lo grabamos y usted le puede dar el disco al paciente. Aquí está la prueba porque el derecho a la duda es aceptable. El paciente dice, no puede ser, yo no tengo nada, si yo solo oriné una sangre, a mí no me duele nada, yo orino bien, yo no me levanto a orinar, yo estoy bien. Bueno, no crean ustedes que todos los pacientes quieren aceptar que tienen algo. No, es que yo no siento nada. Bueno, entonces usted ya ha hecho el diagnóstico, tome, aquí está, este es el disco para que lo mande por Facebook, por las redes sociales y muestre lo que tiene en la vejiga. Entonces ahí le dirán, ahí se va a alarmar la familia, tienes que operarte, ¿qué es lo que tienes? Pues entonces ahí volverá o irá a buscar a quien cree que sea competente o irá al sitio donde quiera que le solucionen el problema. Pero la citoscopía es el examen ideal para identificar el origen de la hematuria. Si orinas, como he dicho, metes el endoscopio, miras la vejiga, miras los meatos. En este caso, hablando de tumor ya de vejiga, ahí está la imagen. Alguna vez podemos hacer, como quien dice, si el paciente
colabora. A veces hacemos una biopsia, cogemos un pedacito que llamamos nosotros sacabocados, una pieza endoscópica, agarramos un pedacito y le decimos, hágase hacer esta biopsia, pero afuera. Yo estoy hablando de un paciente hospitalario. El examen dice citoscopía. Si yo le digo hay que hacer citoscopía y biopsia, me mandan a que vaya a hacerlo al quirófano, elevando los costos. Entonces acá la citoscopía le digo, vamos a hacerlo en el área ambulatoria, lo sedamos, comprobamos el tumor y a veces si es posible, porque veis, eso es un tejido de descamación. Por eso es que se puede hacer citología, porque las células de este tumor se descaman. Entonces, si usted coge el tejido descamado, lo manda al patólogo, vaya a hacerle la biopsia, que le hagan una biopsia del estudio. Algunos lo aceptan, otros no, a veces no se les puede hacer, son complicados, no quieren, yo no puedo gastar. Bueno, cada caso es único. Entonces, pero las pautas son estas, el protocolo es este. Miras el tumor, tienes que hacer un estudio. Ahora, si el paciente y su entorno familiar están conscientes de que lo que estamos expresando es lo correcto, nosotros las imágenes, las endoscopías son del paciente, nosotros no tenemos nada. Lo que he hecho es fotografiar y archivar y eso es otra cosa. Llévese su fotografía, llévese para que cambie opiniones donde quiera, haga lo que crea conveniente. Uno tiene que explicar todo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de un tumor de vejiga como este? Aquí y en el mundo entero, el tratamiento, la base, la piedra angular del tratamiento es la resección transuretral del tumor. Significa que nosotros le vamos a extraer por donde él orina la mayor cantidad de tumor que tiene. Si es posible, si es pequeño, todo. Si no es posible, trataremos de sacar todo lo que más podamos, porque a veces, si es muy amplio, toma tiempo, porque es un procedimiento endoscópico, bajo anestesia espinal, se pone en la posición de litotomía, como dice, posición ginecológica, y entramos a través de su uretra a resecar el tumor. Espérense. Esto es lo que nosotros le hacemos. Introducimos un aparato, metemos una cámara y vamos a extraer todo el tejido que podemos. Todo. Y muchas veces, al extraer el tumor, nosotros separamos el tejido, para que ustedes me entiendan. Es un arbolito. Entonces, sacamos toda la fronda del árbol y la base del arbolito la estudiamos aparte. Y sí, la sacamos aparte y mandamos la orden fronda o tejido tumoral vesical y ponemos siempre ahí como un resaltador base del tumor. ¿Y para qué? A ver, todos los tumores que surgen de los que estoy describiendo, todos son de inicio superficial. Es decir, siempre están en la mucosa. Yo comparo groseramente, es como en una casa, usted tiene todo el piso de cerámica. Entonces, la misma cerámica está en su área social, su sala comedor, en el pasillo. Esa es una cerámica. Entonces, yo le comparo de manera grosera con la vejiga y la vía urinaria. Toda la vía urinaria tiene la misma cerámica y lo que se ha dañado es esa cerámica de superficie. Entonces, hablamos de un tumor superficial de vejiga. Si el paciente tiene en el resultado histológico nos dice carcinoma de células lesionales superficial de vejiga, nos dice después el patólogo, la base del tumor libre, nos dice la lámina propia, libre. Nosotros decimos bingo. Estamos contentos porque el paciente lo vamos a curar y el paciente, su enfermedad será un recuerdo. ¿Por qué? Retrocedamos un poquito. La vejiga
del interior al exterior, el epitelio, el urotelio. Luego viene una fascia muy fina que se llama la lámina propia, y ahí viene el detrusor, que es el músculo de la vejiga. El músculo de la vejiga tiene fibras circulares y longitudinales. Es como, yo decía antes, un canasto, pero ya nadie sabe lo que es canasto. Acá en nuestra parte de la serranía y de la costa, hay tejen los canastos de fibras naturales. Entonces, es un tejido. Así es el músculo de la vejiga, porque tiene que contraerse, tiene que distenderse y contraerse con la orina. Esa es su función. Entonces, tiene mucosa, tiene músculo y tiene una serosa. Entonces, los tumores todos inician superficialmente en la mucosa. Si, de acuerdo a la agresividad del tumor o el tiempo que pasa desarrollándose, puede infiltrar el músculo. Ahí la situación ya es diferente. Ya es un músculo, es un tumor infiltrante de la vejiga. Ahí las cosas se ponen muy serias, porque va a afectar el músculo. Y el músculo tiene una irrigación mayor, es así como el útero, ¿verdad? Cuando hay un embarazo se distiende, cuando hay una cesárea eso está sumamente circular, mucha circulación, la placenta, ya. En cambio aquí, si hay un tumor de vejiga, ese músculo se invade el tumor al músculo, las células tumorales van a entrar, van a diseminarse, van a infiltrar más, y la situación del paciente se va a poner bien difícil, necesitando, para que logre vivir, cirugía agresiva. Todavía no lleguemos a ese plan. Ahorita tenemos un paciente que le hemos hecho una resección transuretral del tumor de vejiga, y entonces nosotros ya le vamos, nos dice, es un tumor superficial, está en T1, es decir, tumor inicial, no está infiltrado, músculo. Entonces, en la actualidad existe tratamientos para detener y curar el tumor de vejiga. Hace muchos años, más de 40 años, sí, más de 40 años, 50, 60 años, en Europa se usó una quimioterapia con una sustancia que se llamaba la mostaza nitrogenada, una serie de sustancias que eran muy agresivas y traían efectos colaterales. Eran un tratamiento que llaman tópico, es decir, se ponía dentro de la vejiga la sustancia diluida y se pedía para que actúe por contacto en la mucosa. Es que ustedes no tienen idea de las propiedades que tiene el urotelio. Es decir, el urotelio tiene una capacidad de funciones increíbles, como muchas funciones que en el transcurso de la vida de uno va descubriendo cómo él trabaja en nuestro organismo para mantenernos bien. Entonces la vejiga tiene en su mucosa una respuesta inmunológica increíble. Por eso es que cuando invade, por ejemplo, una bacteria, hay una bacteriuria, hay una infección urinaria, una cistitis por Escherichia coli, la vejiga se pone hiperémica, se pone congestiva, el músculo avisa que está, y la mujer o el hombre tiene dolor al orinar, tiene disuria, le da espasmo. Esa es una respuesta, un mecanismo de defensa que la vejiga se manifiesta la vejiga al tener, está infectada su mucosa, entonces ella se defiende. Bueno, estamos hablando de una cistitis, una infección. En la vejiga, cuando hay algo anormal, viene una respuesta inmunológica. Ustedes tienen que haberle
ustedes ya probaron inmunología. Quizás escucharon algunos términos, algunos escucharon sobre los linfocitos T, seguramente. Si no, pues en algún momento de ocio vaya a buscar sobre las funciones de linfocitos T. Ellos son los que salen a defendernos cuando hay una infección en la mucosa, cuando hay una neoplasia en la mucosa, viene un ejército. Entonces hay una respuesta inmunológica intrínseca dentro del urotelio. Y hace años, como he dicho, vinieron unos quimioterapias. Pero ya hace como 30 años se descubrió por accidente o por unos estudios de que la inmunoterapia podría ayudar mucho al tratamiento de los cánceres de vejiga. Entonces, también surgió la quimioterapia y luego surgió la inmunoterapia. Y se descubrió, por ejemplo, porque unos pacientes de origen mexicano tuvieron, esto es un estudio que se hizo en Canadá con una población mexicana, que detectaron que el bacilo Calmette-Guerin, aquí está, mire, la BCG, actuaba sobre las células tumorales por una respuesta por equivocación o por confusión. Le resumo, se inocula los bacilos atenuados de la tuberculosis disueltos en solución salina en la vejiga, para que al tener el epitelio vesical contacto con los bacilos atenuados que estaban congelados y se despiertan, vienen los linfocitos T y quieren atacar a los bacilos atenuados y por confusión van a barrer con las células cancerosas que pueden estar en la mucosa hasta la lámina propia. Eso venimos usando hace ya casi 30 años. Entonces, usted ya sabe cuál es el bacilo de Calmette-Guerin, que es la vacuna de la primoinfección que le ponen cuando nace. Todavía un buen grupo de ustedes tendrá en su deltoide derecha la huella de la inyección de la primoinfección contra la tuberculosis. Bueno, ahora me van a escuchar una situación negativa que ocurrió en nuestro país en el gobierno del susodicho señor que usted ya sabe. A ver, es porque les comento eso porque ustedes son médicos, quizás todos ecuatorianos, o si no, tienen que saber la historia, tienen que saber bien. Yo sé que no les interesa, no tienen por qué interesarles, pero sí debería interesarles cómo son las situaciones de atención médica o cómo se ha desarrollado la atención médica en nuestro país y más aún en nuestra comunidad o en nuestra provincia. Aquí existió un instituto que se llamó Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, que existe frente a un hospital que le llaman de infectología. Ahí está esa edificación y fue el señor Leopoldo Izquieta Pérez que con recursos propios surgió este instituto de investigación que se autogestionó durante muchos años, como muchas instituciones se autogestionaron económicamente en el país, porque el país es un país, nuestro país, la República de Ecuador, es un país con gobierno centralizado. Es un país con administración centralizada, donde desde la capital se distribuye todo. Entonces, aquí los que pujaron para la salud fueron
los que se llaman las instituciones de la Junta de Beneficencia, que fue el primer hospital que surgió con personas de su propio dinero, de agrupaciones médicos, etc. Sería largo de hablar de la historia, que quizás no les interesa, pero la atención médica fue así. No había otro hospital, este hospital. Y fue regional o provincial, porque no había otro hospital. Luego fueron surgiendo, por ejemplo, en Babahoyo, el Hospital Martín y Casa. Lleva el nombre del filántropo que surgió, no era del gobierno. Aquí no había maternidad. En Quito sí hubo maternidad, por ejemplo, Isidro Ayora, cuando el señor Isidro Ayora fue temporalmente, por un corto tiempo, presidente y financió la maternidad. Hubo el Hospital San Juan de Dios, luego el Legión Espejo, estamos hablando de la capital. Luego surgieron otros hospitales en otras partes por incentivo de la comunidad, porque, repito, nuestro país ha sido un país regionalista, centralista, el gobierno. Entonces surgió el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez y de ahí surgió, de ese instituto, surgió, nosotros hace 30 años leíamos sobre el asunto de la BCG que comenzó a aplicarse en el mundo entero en urología y la oncovacuna surgió aquí en nuestro Instituto Leopoldo Izquieta Pérez porque presentamos los trabajos, los artículos, y como se hacía aquí la vacuna para la prima infección, que ahí se la elaboraba, ahora tiene que el ministerio comprarla, entonces surgió y comenzamos nosotros a aplicar la oncovacuna, y puedo decir, doctores, que tenemos muchos pacientes que se han ido también haciendo mayor como nosotros, vivos, que tuvieron tumor de vejiga, y le hicimos la inmunoterapia con la BCG. Pero ¿qué pasó ya hace 10 años? El señor que ustedes ya saben cerró el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, donde hacíamos lo que se llamaba oncovacuna, que usaba el Hospital Bernaza, usaba el IES, usaba Solca, y también empezó a irse con la medida porque no son bacilos atenuados, están bajo refrigeración, tienen tiempo de caducidad. Bueno, esos detalles de lo que es la vacuna. Y se usaron en otras partes, o los pacientes venían aquí a ponerse la oncovacuna, así se llama, la oncovacuna, onco de oncología, pero cerró el instituto. ¿Y por qué creen que cerró el instituto, que era independiente? ¿Por qué? Aquí los que viven aquí y los que no viven han de haber escuchado una calle que se llama Noguchi. Se llama Hidego Noguchi. ¿Quién fue ese señor? Él fue un japonés que vino aquí hace más de 60 años a hacer un estudio sobre la fiebre amarilla. Y entre paréntesis, era un científico japonés, y el municipio, por los trabajos que hizo y por el apoyo que demostró a esta ciudad y a este instituto, por eso se le puso el nombre de la calle Hidego Noguchi, que de la avenida Olmedo, que quizás se la conoce, por donde surge la bahía, hacia el sur se llama Noguchi, Hidego Noguchi. Hidego Noguchi estuvo aquí, y entre paréntesis, él se murió en África con la fiebre amarilla, con los estudios que hacía, se contagió y se murió el japonés. Bueno, este señor tenía una fundación, y entonces esta fundación apoyó por muchos años al Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, consiguiendo becas, pasantías, y del Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, muchos colegas de la sierra, negros, costeños, se fueron a hacer infectología, anatomía, virología, medicina tropical, sería largo enumerar, se fueron a hacer posgrado y regresaban a trabajar, y muchos han sido profesores de la universidad de la que estamos ustedes y yo presentes, y tenía entonces un estímulo económico anual. Entonces, en esa época, ese gobierno dijo, aquí este dinero es nuestro. La clausuraron y pasó a ser el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, desapareció y pasó a ser esa institución parte del Ministerio de Salud. Y por eso ustedes han de haber escuchado
Bueno, quizás alguno tiene familia, capaz tiene sobrino o de tener ahijado, que han nacido los niños y no hay las vacunas. No hay las vacunas porque ya no hay el Instituto Leopoldo Izquierdo Pérez y el ministerio tiene que comprar e importar las vacunas. Primera cosa. Y luego el gobierno anterior comunicó que quería los fondos que la Fundación Hidego Noguchi aportaba. Pero la fundación le dijo, no señores, no tenemos por qué dar el dinero al Ministerio de Salud porque el convenio de hace años es con el Instituto Leopoldo Izquierdo Pérez. Y así nos quedamos sin vacunas, doctores. Nos quedamos sin vacuna, ya no hay eso. ¿Saben ustedes cuánto vale una oncovacuna en Alemania? Una ampolla, 105 euros. Ese dato es del 2009, que es la última vez que fui. Aquí llegó a costar $3 y no fue muy bien porque es un tratamiento de inmunoterapia que nosotros inyectamos después que se opera, cuando no hay hematuria, es decir, pedimos al paciente, ya está operado, le hacemos un examen a las 2 semanas. Si no hay hematuria, empezábamos el tratamiento de la inmunoterapia, colocando una ampolla de diluido en solución salina para que por contacto haya la respuesta inmunológica. Lo único que tenía que el paciente evitar orinar en 1 hora, hora y media, no orinar, para que se quede este líquido dentro de su vejiga y haga una respuesta inmunológica. El tratamiento era así, 6 semanas seguidas, una vez por semana, 6 semanas, luego una vez por mes, 6 meses. Hacíamos citoscopía, luego hacíamos citologías y lo controlábamos durante muchos años. Y el paciente, podríamos decir, que se cura. Se ha curado. Cuando se cerró el Instituto Leopoldo Izquierdo Pérez, inmediatamente vino un laboratorio y nos ofreció la quimioterapia. Lógicamente que la quimioterapia es onerosa. Cada ampolla, a ver, se pone la dosis es de 40 miligramos intravesical. 40, cada ampolla de 20 miligramos vale $120. Entonces cada apuesta son $240 por 6 semanas, 6 semanas, luego una por mes, 3 meses. Entonces ya ustedes multipliquen, ya saben cuánto necesita un paciente para ponerle la quimioterapia a un paciente nuestro. Entonces nos vemos en la necesidad de, tiene que buscar afuera, consígala, tráigala. La ventaja de esta quimioterapia es que no necesita estar congelada. Entonces, en nuestra comunidad, cuando tenemos un paciente con tumor superficial de vejiga, nuestra secretaria tiene el teléfono de algunos pacientes que han logrado importar la medicación en los países vecinos, norte y sur, a un precio más económico y eficiente igual, y de esa manera le damos la quimioterapia. Pero eso lo hacemos hablando de un hospital general que el paciente particularmente busca una solución. Desconozco bien, lo que sé que en una época el IES compraba la quimioterapia de ese costo de 120 cada ampolla, pero yo no trabajo con esa institución y no sé la política de esos tratamientos a la fecha. Pero como la doctora preguntó, ¿cuál es el futuro? Si usted detecta a tiempo un paciente con tumor de vejiga, con la inmunoterapia o con la quimioterapia, usted puede detener el tumor para siempre, porque va a manejarlo de esa manera y bajo control. Es decir, usted le dice, tiene que venir, tiene que hacerse al principio cada 3 meses una citoscopía, miramos, a los 6 meses venga, después al año y una vez al año. Y así tenemos pacientes que ya han pasado, algunos hemos tenido que a los 8 años han recidivado y hemos vuelto a empezar y están vivos. No han fallecido por tumor de vejiga. Ahora, cuando el tumor infiltra,
las paredes de la vejiga, las cosas son totalmente diferentes. Eso, el tumor cuando infiltra la pared de la vejiga, lo ideal sería, bueno, lo ideal sería que no llegue a esta situación, porque nos toca a veces proponer al paciente sacar la vejiga. Este es un tema polémico que se discute en el mundo entero, los esquemas terapéuticos, porque significa que tienes que sacarle la vejiga. ¿Y dónde está y dónde vas a colocar la vía urinaria? Los ureteres, ¿dónde los vas a colocar? Entonces hay que hacer una derivación, hacer un breaker que llamamos, usar un segmento de hilio. Alguna época se ha hecho, hace muchos años se nos anastomosó el sigmoides, pero eso significaba que tenía que orinar por el recto, y eso no fue aceptado por no fue aceptado por ningún varón en ninguna parte del mundo, porque se hacía de todas partes, y el paciente no quería aceptar que vaya a sentarse a hacer pipí porque se quedó sin vejiga. Más aceptado fue por el sexo femenino, porque ella se sienta a miccionar y bueno, tenía que esperar orinar por el recto. Luego también se hicieron una serie de estudios y comenzó a haber problemas porque la orina precipitaba o favorecía que se desarrolle o se implante un tumor en el sigmoides. Y tuvimos pacientes con oclusión intestinal porque surgió un tumor de urotelio en el ureter implantado bloqueando el colon. Esa es una larga historia de intentar curar a los pacientes con un tumor invasivo de vejiga, cáncer invasivo de vejiga. Entonces, aquí está un ejemplo. Esto es lo que, el lado izquierdo es lo que más hacemos, un breaker que llamamos. Sacamos un segmento de hilio, anastomosamos los ureteres y hacemos un estoma. Entonces, por ese estoma sale la orina. Ahora, no todos los pacientes son candidatos buenos para este tipo de cirugía, especialmente un adulto mayor, tiene trastornos, vamos a manipular su intestino. Esto es un problema muy serio. Algunas veces solamente hemos hecho una ureterostomía cutánea, si el uretero nos tomamos a la piel y ahí colocamos una funda de drenaje para que tenga la ostomía y la orina salga por ese lado, porque a veces se ha dañado un riñón, entonces queda un riñón. Otras veces hacemos nefrostomía, significa que colocamos una sonda en la línea medio axilar afectado, del lado útil, ¿no? Derecho, izquierdo, y hacemos una nefrostomía, entonces la orina sale directamente a través de un catete del riñón hacia el exterior, tratando de que el paciente viva, tenga una calidad de vida aceptable, no entre en uremia y el paciente pues vive. Ahora, cuando los tumores infiltrantes de vejiga, conforme va evolucionando la enfermedad, se tornan muy agresivos y a veces provocan unas hematurias cataclísmicas. Significa que sangran, doctores, que hay que transfundirlo, si no el paciente se choca. Le da un shock hipovolémico y puede fallecer. Entonces, el tumor de vejiga infiltrante es muy agresivo, malo. Lógicamente que toma instalarse de 2 a 3 años y ahí ya comienza a causar mucha molestia, como el sangrado o problema linfático, la metástasis a distancia, y muchas veces hemos tenido, hay un tratamiento, tenemos a veces que hacer una embolización de las arterias vesicales de un segmento para evitar que sangre, porque el año pasado tuvimos que aplicar eso a un médico X de otra localidad que presentó un gran sangrado, se le ha embolizado, todavía vive, pero a veces como se dice, una calma de la actividad tumoral, pero como está infiltrado a músculo, la situación es difícil. Lo ideal sería
siempre decimos pensar, pero es difícil porque el cáncer en urología es silencioso y a veces el paciente no escucha cuando algo el cuerpo dice y aplazamos una evaluación, y cuando ya llega el paciente, está en una situación muy crítica que nos va a quitar opciones terapéuticas, y el paciente va a terminar con una mala calidad de vida y en algún momento pues fallece, ¿no? Entonces, esto es lo que en resumen puedo decirle del tumor de vejiga, que todavía está presente. Imagínense que a veces tenemos pacientes que son fumadores, los resecamos, han cumplido y le decimos, deje de fumar. No, lo que han hecho muchas veces es bajar el número, pero siguen fumando, ¿no? Pero ya eso es decisión personal, familiar, y, y bueno, nosotros lo que hacemos es sugerir y cumplir, y ya las decisiones definitivas las toma el paciente. Se trata en el mundo entero en la actualidad, buscar marcadores. Entonces, ya en otras partes del mundo, se hace unos exámenes en la orina o se hace una citología periódicamente para detectar si hay alguna, como se dice, una alteración o aparece alguna alteración citológica, o la vejiga empieza a eliminar cierto tipo de células. Entonces, porque de esa manera, si se logra hacer eso, una reacción química en la orina, entonces en un examen de orina, aquí hay células malas, entonces a tiempo se puede detener la enfermedad y brindar una buena calidad de vida, y también menos agresividad al paciente, menos gastos, y todos estaríamos más tranquilos. Pero con el tiempo eso se podrá obtener y generalizar para evitar que esta enfermedad, cuando surja, llegue pues a quitar la vida a los pacientes. Eso es lo que podemos hablar hoy día sobre el cáncer de células transicionales que afecta la vía urinaria superior e inferior. Ok, doctores, por el momento, si hay alguna pregunta, háganmela en algún momento para aclarar un poco la situación de este tipo de patología que se presenta en el medio y en el mundo entero, ¿no? Ok, buenas tardes. Gracias, doctor. Pase bien. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Pasen bien, buenas tardes.